Bueno, gloria a Dios, qué bueno que están ustedes por acá y qué lindo que podemos nosotros ser bendecidos en la palabra del Señor. La palabra de hoy se titula La sabiduría correcta muestra su poder. Es un tema parecido obviamente al que hablé ayer, pero más enfocado en lo que es la sabiduría. Si bien ayer obviamente hablamos de la sabiduría humana y la sabiduría divina, hoy básicamente vamos a hablar de este tema que es la sabiduría. Antes de entrar al mensaje les comento que a fin de mes, el último fin de semana del mes de junio, vamos a tener nuestra celebración del día de Pentecostés, de mayo, fin de mayo, último fin de semana de mayo vamos a tener lo que va a ser nuestro fin de semana de Pentecostés, así que vaya preparado. Este mes va a ser un mes donde vamos a estar hablando del Espíritu Santo y vamos a estar preparándonos. La idea primaria, aunque todavía no está muy definida, sería el viernes tener una vigilia hasta las 12, la 1 de la mañana, y luego el día sábado tener un culto todos juntos. El domingo no tendríamos culto porque queremos tener el día sábado un culto masivo donde podamos venir todos y tener una gran celebración del día de Pentecostés. Eso sería entonces a fines del mes de mayo, el último fin de semana de mayo. Viernes vigilia, sábado un culto donde todos podemos estar juntos, así que ya vaya preparándose el fin de semana para que usted no tenga excusas de perderse ese fin de semana. Tiene que estar porque va a haber un mover extraordinario, confiamos, del Espíritu Santo. Así que la sabiduría correcta muestra su poder. Ese es el título del mensaje de hoy. Y déjenme leer lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al maestro, al profesor, al amigo, al político. ¿A quién le pedimos la sabiduría si necesitamos sabiduría? Según la palabra, dice, pídala a Dios, el cual posiblemente se la dé o no, o posiblemente se la pueda dar rezongando porque no tiene ganas de darla. Mire lo que dice este versículo entero: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Me encanta cuando la palabra de Dios me está hablando. Ahí tenemos la versión internacional, yo leí la Reina Valera, pero es bastante parecida. Dice que si alguno de vosotros, ahí dice ustedes, porque bueno, está traducida a un español más de hoy. Dice que si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, lo que tenemos que hacer es pedírsela a Dios. ¿Sabe que el mundo, lógicamente, la gente que no conoce a Dios, pide sabiduría a quien cree que debe pedir sabiduría? Así que cuando nosotros salimos a pedir sabiduría, pedimos lo que creemos que tenemos que pedir, pedimos lo que creemos que tenemos, o la persona que es más sabia que nosotros, pero a veces la sabiduría de la gente no es la sabiduría de Dios. Y lamentablemente en los tiempos en que estamos viviendo, la sabiduría del hombre cada vez está más lejos de la sabiduría de Dios. El mundo se separa diametralmente y rápidamente, a carrera, se separa de lo que es la sabiduría de Dios. El mundo empieza a creer en determinada sabiduría humana y la sabiduría de Dios va por el otro lado. Ahora, qué increíble que cuando nosotros intentamos hablar de la sabiduría de Dios, parece que nosotros estuviéramos hablando. Y bueno, cuando usted pone algún comentario en una red social acerca de determinadas cosas, lo primero que le dicen: ¿para qué escribís esto, dinosaurio? Como diciendo, te quedaste en el siglo, hace 3 millones de años atrás. Obviamente que nos quedamos en otra parte de la historia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia, y lo que estaba mal antes sigue estando mal hoy. Ahora el mundo ha caminado tan rápido que obviamente la sabiduría del hombre se está separando de la sabiduría de Dios, y cada día se separa más. Y cada día cuando usted expresa lo que quiere expresar acerca de lo que Dios dice en su palabra, usted parece que no fuera de este mundo, parece que fuera alguien que no entiende nada de lo que está pasando, porque ahora es todo moda. Leí el otro día que hay programas de la ONU que están intentando legalizar la pedofilia. Miren lo que estamos hablando, algo que hasta hoy es condenado. Tener determinado acercamiento con niños y adolescentes
hasta hoy no solamente es pecado, sino que también es condenado por la ley. Sin embargo, ya la ONU está trabajando para que la pedofilia sea aceptada simplemente como una orientación sexual. Entonces, si hay un hombre que le gustan los niños, ¿por qué ese hombre no tiene derecho a estar con los niños? O si a una mujer le gustan los niños, ¿por qué esa mujer no tiene derecho a estar con un niño? O si al niño le atrae una persona mayor, ¿por qué el niño no tiene derechos? Entonces ahora se están argumentando, según la sabiduría humana, de que la pedofilia ya no es tan mala, sino que también es un derecho que los hombres y los niños tienen. Miren qué aberración. Entonces la sabiduría humana nos va llevando a determinados niveles que yo diría que son retrocesos, porque aún para nosotros es un retroceso. Hace unos años atrás, obviamente habían muchas cosas que eran malas para el mundo y para nosotros. Ahora son cosas que por ahí son malas para nosotros, pero no tanto para el mundo. Pero la Biblia me dice de que si yo tengo necesidad de sabiduría, que se la tengo que pedir a Dios. Claro, cuando nosotros buscamos la sabiduría en diferentes ideologías, entonces la sabiduría no es la sabiduría de Dios. Lo lindo de todo esto es que la Biblia me dice, me expresa de que cuando yo pido sabiduría, Dios me la da y me la da abundantemente y dice aún, me la da sin reproche. ¿Sabe por qué me la da sin reproche? Porque cuando yo puedo ir y decirle a Dios, por favor dame entendimiento sobre esto, Dios simplemente me lo da y no empieza, ahora me lo pedís. Después que hiciste todo lo que hiciste, me venís a pedir a mí que te dé sabiduría para entender que lo que hiciste está mal. Entonces podíamos, porque muchas veces nosotros como personas hacemos ese tipo de reproche. Ahora me venís a pedir. Ya no te dije que no hicieras eso, pero vos lo hiciste igual. Y ahora me venís, bueno, porque nosotros somos de poner reproches. Pero Dios no lo hace. Dios dice que nos da la sabiduría. Si nosotros pedimos, Él da sabiduría sin reproche, simplemente la da porque la sabiduría real le corresponde a Dios. Primera de Corintios 1, 2, 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿de qué? De humana sabiduría. Cuando nosotros venimos a predicar el Evangelio, no venimos a predicar ideologías humanas, sino que venimos a hablar de Dios. Así que el apóstol Pablo decía que cuando él fue a predicar, no fue con palabras persuasivas, palabras tan lindas. Por supuesto que vos tenés derecho a sentirte. Tenemos un videíto por ahí, a ver los chicos multimedia si lo tenemos por ahí. Tenemos un videíto de unos chicos. ¿Tenemos los dos o tenemos uno? Los dos, entonces pasamos el primero, el que pasamos ayer, y luego pasamos el segundo. Miren este video que lo paso porque es cómico, ¿no? Pero obviamente estamos hablando en parte de lo que es la sabiduría de los hombres. No se ría. Bueno, imposible no reírse. Lo que usted tiene por ahí, estos chicos se identifican, se sienten perros. Así que ellos fueron a hacer una protesta ante un organismo del Estado ladrando porque ellos se identifican como perros y se sienten perros y son perros. Y tenemos otro videíto que lo vamos a pasar cuando los chicos puedan. El siguiente videíto porque también está de la mano con este. A ver. No, come on. Bueno, aquí van dos chicas. Una está atada y la otra va caminando. Come on, Jenna, go. Let's go. Bad girl. Let's Se go. sienten perros. Así que una le ladra a la otra. No, come on. ¡Opa! Mire. Se enojan los perritos allí. Bueno, esto es, permítame decirlo, y obviamente podríamos pasar cientos de videos diferentes, ¿no? Pero esto es sabiduría humana. Si usted se identifica con un perro, entonces ladre, se identifica con un gato, entonces maulle, entonces se identifica con Batman, entonces cuélguese de algo, se identifica con el hombre araña. Hoy la sabiduría humana dice que lo que usted crea, lo que usted piense, está bien. Está bien, usted tiene derecho a hacer lo que quiera, menos el cristiano, porque cuando usted intenta decir en las redes que usted es cristiano, entonces lo que usted va a recibir instantáneamente es una repulsión de parte del mundo diciendo sos un atrasado. Claro, sentirse perro es moderno, sentirse cristiano es retrógrado.
Entonces posiblemente cuando usted dice que es cristiano, entonces todos esos chicos que ladran le dejan de ladrar a usted, porque a usted ya no lo van a tener dentro de su círculo de amistad, porque usted ahora no ladra, usted ahora ora. Y entonces la sabiduría del hombre, la sabiduría humana nos va alejando de todo lo que es Dios. Y tenemos una fotito por ahí, a ver si los chicos están, una fotito que tenemos, porque la sabiduría humana realmente nos tiene perplejos de la forma que ellos piensan. Este hombre tiene 56 años, pero él dice que es una niña de 6. A ver, Valeria, si mañana Tiago quiere ir a jugar con la amiguita de 6 años, ¿la dejas ir? Está discriminando, Valeria. Porque él dice que tiene 6 y vos tenés que creerle que tiene 6. A ver, ¿cuántos tenés? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años tenés? A ver, ¿quién me sopla? A ver. 6. O sea, a ver, este señor es como ella. 6 años. Así que puede ser una buena amiguita para ir a jugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas cosas que nos dan risa, hablamos de sabiduría humana, pero podemos meter decenas y cientos de cosas que estas son hasta inocentes, que no lo son. Hemos visto personas, ahora está de moda, personas que se sienten bebés, y hay que tratarlos como bebé y alimentarlos como bebé porque son bebés. Entonces nosotros estamos metidos, obviamente, en un mundo que quedó preso de sus propias ideologías. Ideologías que van lastimando y perjudicando a los seres humanos, pero es sabiduría humana a la que Pablo decía, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Cuando usted y yo salimos a predicar la palabra de Dios, no salimos demostrando estas ideologías. Me lo pueden sacar si quieren porque me quedo ahí y me distrae. Entonces cuando ustedes y yo vamos a predicar el Evangelio, no vamos a hablar de ideologías, sino que vamos a hablar del poder de Dios. Cuando usted y yo vamos a predicarle a alguien, y a este señor habría que predicarle, y a los chicos que se creen perros habría que predicarles, no vamos con ideologías acompañando un movimiento que simplemente aplaude a veces la ridiculez, sino que tenemos que ir con el poder de Dios predicando un evangelio que vino para evitar estas cosas. Porque cuando vemos esto, lo que estamos viendo es la falta de Dios en el mundo. El ser humano necesita encontrar a Dios. Y como no encuentra a Dios, como no tiene la sabiduría revelada, venida por Dios, entonces empiezan a buscar en otro tipo de ideologías. Y entonces las otras ideologías obviamente lo van llevando por caminos diferentes que le cambian la vida. El feminismo, ideología de género, política, tierra planista. Ahora resulta que la tierra es plana. Bueno, yo qué sé. ¿Y si fuera plana qué? Pero, digo, cuando viene gente tratando de convencernos de cosas que realmente no tienen importancia. Yo recuerdo un predicador, que Washington se acordará también, que un día vino diciendo y enseñándonos que Adán volaba. ¿Te acordás, Washington? A mí la reflexión del momento, luego vino uno todo preocupado y me dijo, pastor, uno de la iglesia nuestra, ¿es cierto que Adán volaba? Digo, ¿qué me cambia la salvación si Adán volaba o no volaba? O sea, no es el motivo del evangelio, no es enseñar que Adán volaba, sino que el motivo de la salvación es poder, del evangelio, es poder hablar de la salvación. Porque el verdadero motivo, obviamente, de la palabra de Dios es poder salvar a la gente. Dice, déjeme buscar aquí, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuando usted y yo estamos inmersos en el mundo en que vivimos, nuestra obligación ya no es un acto de elección. Ya no es si, bueno, predico si quiero o no quiero. El mundo, señores, el mundo se va a barranca abajo. ¿Qué será el mundo cuando la niña de allí de 6 años tenga 20, 25? Cuando Tiago tenga 20 o 25. ¿Cómo estará nuestro mundo si nosotros rápidamente no empezamos a predicar el evangelio bajo el poder de Dios? ¿Qué será de este mundo si hoy
Se está hablando que la pedofilia va a ser, posiblemente en unos años sea... Hace unos años atrás pensar en un aborto legal era imposible, pero hoy el mundo ha legalizado muchas cosas que antes se creían imposibles. ¿Usted cree que la pedofilia en unos años no será legal? Será legal. ¿Cómo será el mundo que vivirán nuestros niños en un futuro si nosotros rápidamente no salimos a predicar el Evangelio bajo la sabiduría de Dios? Porque en definitiva, según lo que estoy leyendo en la palabra, cuando yo salgo a predicar el Evangelio, lo que estoy haciendo es decirle al mundo, hablarle al mundo de la sabiduría de Dios. Porque cuando una persona conoce a Dios, entonces deja las ideologías del hombre, las ideologías humanas, y empieza a entender la verdadera revelación y la verdadera palabra de Dios, donde lo bueno es bueno, lo malo es malo. Pero el mundo ha pasado o ha roto los límites, y ahora lo que es bueno para Dios es malo para el mundo. Y lo que es malo para Dios es bueno, y ellos lo hacen y lo aplauden. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, ya no es una opción. Creo que a esta altura es una obligación, porque en este mundo, señores, no estamos solamente nosotros. Y lo traigo al terreno cotidiano nuestro para que lo entendamos. Se acaba de aprobar una reforma jubilatoria, mucha gente a favor y muchos en contra, pero lo que están diciendo es, esto es para favorecer, no a nosotros que ya hemos aportado, para favorecer posiblemente a los que hoy están empezando a trabajar con 15 o 20 o 25 años en un futuro, y entonces están proyectándose a una ayuda dentro de 20 o 30 años. Pero mientras el mundo está pensando en una proyección a 20 años, a 30 años, la iglesia sigue pensando en el día de hoy. Nosotros tenemos que proyectarnos también al futuro y tenemos que decir qué le espera al mundo dentro de 20 años. ¿Qué le espera a mis nietas dentro de 20 años? Tengo una que va a cumplir 10, Anto que tiene 7, 6, 8, 9, 10, 4, 3, 2, 1, 5 años. Bueno, pero va a cumplir 6. Bueno, pero cumple 10 ahora dentro de unos días. Y tengo otra que tiene 5 meses, ¿está bien? Sí, porque como es más acá me acuerdo. Pero ¿qué va a ser de mis nietas? Yo tengo que proyectarme a un futuro. Porque si miro mi bienestar, a mí si estas ideologías no me van a afectar, me dan risa, me hacen reír. Esta y otras más me dan risa porque a mí no me van a afectar. Espero que mañana no venga yo con trencita, aunque no tengo una peluquita. Eni, ¿haces implantes? Y que un día no venga a predicarle acá a una niña de 6 años, ¿no? Pero posiblemente a nosotros ya no nos va a afectar ese tipo de ideología, pero sí a nuestros hijos, sí a nuestros nietos. Y nosotros tenemos que mirar no el mundo de hoy, sino lo que viene si nosotros no salimos a hablarle al mundo de la sabiduría de Dios. Que el mundo pueda llegar a entender, porque dice la Biblia que la sabiduría de Dios es poder de Dios. Cuando nosotros hablamos y predicamos bajo la sabiduría de Dios, lo que estamos hablando y predicando es el poder que Dios tiene para cambiar el mundo. Y que esos chicos que hoy se creen perros, que mañana se identifiquen como cristianos. Y que esa misma fuerza que tienen para ladrar, la puedan usar para predicar. Y que salgan al mundo a predicarle del Evangelio de Jesucristo. Pero hoy lo que tenemos la responsabilidad de predicar y de hablar, obviamente, somos nosotros. Dice la Biblia, lo necio, en 1 Corintios 1:27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Todas estas cosas que son necias en el mundo son las que Dios usa para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque los sabios de hoy creen que todo esto es bueno y Dios lo toma y lo muestra y nosotros y el mundo se ríe. Porque obviamente son cosas que están avergonzando a uno de los sabios de este tiempo. El Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, ¿sabe cuál es? Leer muchos libros. Es escuchar a los políticos. Es escuchar a los que hablan de diferentes ideologías. Mire lo que dice la Biblia, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, es el temor a Dios. Los insensatos desprecian. Esto es tremendo. O sea que Dios lo que está haciendo de alguna forma es decir que todos aquellos que creen en esas cosas
No los trata de tontos ni de bobos, porque Dios respeta, los trata de insensatos. Gente que no logra tener un razonamiento adecuado. Así que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted y yo queremos ser buenos cristianos, nosotros tenemos que primero que nada tener temor de Dios y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Señor, dame sabiduría para entender lo que está bien y lo que está mal, para poder enseñar a nuestros hijos dentro de las cosas correctas. Ayer nos reíamos con los hermanos porque les contaba que mis hijas iban a la escuela y cuando la maestra sacaba su cosa decía, bueno, este era el mono y estos somos nosotros. Mis hijas levantaban la mano, maestra, yo no vengo del mono, a mí me hizo Dios. Y entonces la maestra se enojaba y le decía, pero ¿cómo vas a decir, Natalia, Valeria, Micaela, que a vos te hizo Dios? Venimos del mono. No, maestra, usted viene del mono, yo vengo de Dios. Pero qué lindo cuando niños de 5 o 6 años salen de alguna forma con su inocencia a defender lo que para el mundo está bien, pero nosotros nos basamos en la palabra. Qué lindo cuando nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, bajo la sabiduría de Dios. No sabiduría humana que no teme a nadie, sino sabiduría de Dios, donde Dios nos da el temor y nosotros empezamos a hablar y a decir lo que realmente tenemos que hablar. Como conclusión del mensaje, hermanos, es tiempo de predicar. Algunos ladran, otros se visten de niña de 6 años, otros se creen bebés y otras tantas cosas que vemos por ahí. Pero si ellos de alguna forma salen a gritar y a evangelizar su mensaje, entonces salgamos nosotros con el nuestro y digámosle al mundo quién es Jesucristo y a qué vino Jesucristo. Él vino a salvar al mundo y sabe algo más. Él vino a salvar lo que se había perdido. Ahora dígame, esa gente no está perdida. Obviamente no saben ni dónde están. No saben ni dónde están. Hoy es difícil perderse porque prendemos el GPS y nos lleva. Nosotros tenemos que ser el GPS de esa gente y que puedan encontrar a Dios. Perdón, Miri. Todos vimos la publicación que Milagro hizo algunos días de su pasado y su presente. Yo miraba las fotos de ella y tenía cara de combatiente, cara seria, cara de enojada. Pero cuando ese era su pasado, pero las fotos delante era de una persona, pero la cara de hoy era una cara siempre con una sonrisa, siempre con una alegría, siempre transmitiendo algo. Entonces es un pasado que nos oprime y que nos entristece y que muchas veces interiormente hasta nos avergüenza ante un presente en Dios. Esa es la revelación de Dios, la revelación que nos hace diferente, la revelación que nos hace una sonrisa. Y yo pensaba, el mundo de antes se perdió tal vez de las cosas más lindas que tiene Milagros, que es su sonrisa. El mundo de antes la conocía seria y con cara enojada, pero nosotros en Cristo la conocemos danzando y la conocemos sonriendo. ¿Por qué? Porque Dios cambió su vida. Dios le dio entendimiento, Dios le cambió su forma de pensar, su forma de ser. Y es totalmente diferente la de antes a la de ahora. El mundo necesita encontrar lo que ella encontró. Y eso que ella encontró y lo que nosotros encontramos se llama Jesucristo. Esos chicos necesitan encontrar a Jesucristo. Ese señor que se cree niña necesita encontrar a Jesucristo. Aquellos que están haciendo diferentes cosas por allá afuera necesitan encontrar a Jesucristo. Aquellos que los atraen los niños, una aberración, necesitan encontrar a Jesucristo. Ahora, ¿quién? ¿Cómo irán? Dice la Biblia, si nadie les predica. ¿Sabe qué? Creo que los ángeles del cielo están diciéndole, Señor, deja que nosotros vamos y predicamos. Nosotros queremos ir a decirle al mundo que te conocemos, que te vemos, queremos ir a predicarles. Y Dios le dice, no es el trabajo de ustedes, es el trabajo de ellos. Ellos necesitan ir al mundo y contarle lo que yo puedo hacer en la vida de ellos. Gente, nosotros venimos de un mundo que no era un mundo perfecto. Venimos, dice la Biblia, de nuestros delitos y pecados. De ahí nos sacó Dios. Pues contémosle al mundo de dónde nos sacó.
Lo que hizo ella, hagámoslo nosotros. Agarremos nuestro Facebook, pongámonos una foto delante y una foto del hoy y contémosle al mundo lo que Dios hizo por nosotros. Yo antes era esto, pero hoy soy esto porque Dios transformó mi vida. Y si usted no es bueno redactando, páseme la información, páseme la foto y nosotros hacemos una publicación donde va a salir su nombre, pero vamos a contarle al mundo de dónde nos sacó Dios. Vamos a contar nuestro testimonio en las redes. Vamos a contarle al mundo lo que Dios ha hecho, porque Dios nos quitó de la sabiduría humana y nos trajo a la sabiduría de Dios. Y el mundo necesita encontrar esa sabiduría, porque esa sabiduría los va a cambiar a ellos y a su descendencia. Porque Dios dice que cuando Él viene a nosotros, viene la primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¡Qué tremendo saber! Hoy veo a mis nietas, las veo bendecidas y digo gracias. Que un día mi mamá encontró a Cristo y me lo transmitió a mí y yo se lo paso a mis hijas y mis hijas a sus hijas. Qué tremendo cuando el Evangelio puede ir marcando la diferencia de generación en generación, de familia en familia. Llevemos la sabiduría de Dios a un mundo que ha perdido la sabiduría, ha perdido la cordura, ha perdido el camino. Pero usted y yo no tenemos una sabiduría cualquiera, tenemos la sabiduría de Dios. Así que me encanta, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Necesitamos sabiduría de Dios, vamos a pedírsela. Pero también vamos a predicar. ¿Sabe la forma en que Dios combate? Que Dios combate la ignorancia del mundo, lo combate a través de su palabra. Cuando usted predica, posiblemente el que está escuchando la palabra de Dios dice, ¿qué dice este? Pero sabe que Dios, a través de ese mensaje que usted le da, la persona, Dios empieza a obrar y empieza a bajarle sabiduría. Y un día lo que estoy viendo ya no es tan bueno. Ya no lo entiendo tanto, por lo menos ya no lo aplaudo. Y posiblemente mañana me dé cuenta que aquello era malo y que Dios, pero no somos nosotros, es la sabiduría de Dios que viene a transformar nuestra mente y nuestro corazón. Iglesia, tenemos un mensaje que si antes o siempre fue importante, hoy es sumamente importante. Debemos contarle al mundo quién es Jesucristo y debemos pedirle al mundo, a Dios, que se derrame, que su sabiduría se derrame sobre esta tierra para poder salvar a esos chicos. ¿Sabe lo peor del caso? A no ser ese señor que se sentía niña, la mayoría de los que están entrando en ideologías destructivas de su propia vida son jóvenes. Y los mayores números de suicidios son de jóvenes. Porque las ideologías no traen felicidad, traen fracaso. Un día esos chicos se van a dar cuenta que no son perros. Un día escucho en un programa un señor que llama al programa diciendo, mirá, hablo contigo para decirte y me tenés que respetar, que yo soy sordo-mudo. Y entonces el señor le escucha y le dice, pero ¿cómo sos sordo-mudo si estás hablando conmigo? Me estás hablando y me estás escuchando. Bueno, porque yo hoy opté dejar de ser sordo-mudo y entonces dejé de ser sordo-mudo para hablar contigo y decirte que me tenés que respetar como sordo-mudo. Sordo-mudo, un señor que escuche y que habla, eso es una falta de respeto para el verdadero sordo-mudo. Pero así está el mundo, amigos. ¿Qué periodista era que lo decía? Travers. Así está el mundo, amigos. Y nuestro evangelio hoy es sumamente necesario para un mundo que perdió el rumbo, pero saben, nosotros, el evangelio sigue siendo la esperanza para este mundo. Ellos necesitan escuchar un mensaje que los pueda sacar de la esclavitud, de la ignorancia, y escuchar un mensaje que los traiga a los caminos del Señor. Y ese mensaje va a llegar a través de la iglesia. Póngase de pie, hermano, por favor. Le pido a los músicos que puedan pasar, porque me gustaría cantar algo, una adoración mientras oramos. Y le pedimos a Dios que nos dé fuerza para poder predicar el evangelio a toda esa gente que necesita escuchar el evangelio. Hay chicos que están siendo presos de las drogas, porque de alguna manera les hicieron creer que tenían el derecho a drogarse. Hay chicos que están siendo presos del alcohol,
del homosexualismo. Porque el mundo en que vivimos le ha dicho que todo eso está bien. Hay muchos que están siendo presos de ideologías de sentirse perro o gato. Y el Evangelio de Jesucristo es el único evangelio, la única sabiduría que puede transformar este mundo. Oremos para que Dios te use, mi hermano, mi hermana, para poder llevar el mensaje de Jesucristo. Y si un día te cruzás con un perro, con un chico que está ladrando, no, si un perro está ladrando está bien, pero si un día te encontrás con un chico que está ladrando, simplemente decirle, hey, ¿sabes qué? Jesús te ama. No necesitas ladrar para que Jesús te ame. Jesús te ama. Y posiblemente, simplemente con eso, simplemente eso, pueda empezar un cambio en la vida de esa persona, porque cuando usted habla de Dios, habla del poder de Dios. Señor, gracias, porque en esta mañana, Dios mío, estamos hablando de algo, Señor, que es tan actual. Señor, el mundo corre detrás de ideas extrañas, ideas, Señor, que rayan la ridiculez humana, cosas que posiblemente hace 10, 15, 20 años atrás eran impensables. Señor, pero hoy es una realidad, Dios. Y quienes están siendo objeto, Señor, de esas ideas, de esas ideologías, Señor, son nuestros jóvenes. Y detrás de ellos vendrán nuestros niños. Señor, si nosotros como iglesia, mi hermano, mi hermana, si tú como iglesia no te levantas y no corres a predicar el Evangelio, este mundo cada día estará peor y nuestros hijos y nuestros nietos sufrirán las consecuencias. El mundo apunta a que posiblemente ser cristiano sea hasta digno de muerte en algún tiempo futuro. Necesitamos levantar nuestra voz, pensando tal vez no en el presente, pero sí pensando en el futuro. Levantar nuestra voz y predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, para que la sabiduría del Evangelio, la sabiduría de Dios, pueda ser derramada sobre los chicos y las chicas que hoy están creyendo que ladrar es natural, normal. Señor, toca nuestra iglesia. Y también toca la iglesia en el mundo entero, Señor, para que nosotros, quienes tenemos el poder de la palabra, podamos compartirlo con el mundo que tiene que escuchar el mensaje de Jesucristo. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Señor, y el mundo de hoy, el presente, se está perdiendo de ti. Y tú viniste a rescatarlo. Iglesia, Dios va a rescatar este mundo a través de ti y a través de mí. Dios nos dé el valor, la fuerza, la palabra justa para poder predicar el Evangelio de Jesucristo a todas aquellas personas que necesitan escuchar de Él.